El buque de guerra más caro jamás construido por nación alguna en la historia de la guerra naval, el portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, valorado en $13.300 millones para su construcción, una maravilla de propulsión nuclear y el portaaviones más grande del mundo, con una longitud de 1.106 pies desde la proa hasta la popa y un desplazamiento de aproximadamente 100.000 toneladas a plena carga, se encuentra en el centro de una crisis operativa y de relaciones públicas sin precedentes. Esta embarcación, que transporta el equipo de detención más avanzado, el sistema de lanzamiento de catapulta más sofisticado y la tecnología de radar y defensiva más compleja jamás instalada en un buque naval, representando el pináculo absoluto de la ingeniería naval estadounidense, el producto de décadas de trabajo de diseño, miles de millones de dólares en investigación y desarrollo, y la experiencia colectiva del complejo militar industrial más poderoso de la historia, ha visto empañado su despliegue por un fallo sistemático y persistente en sus sistemas sanitarios básicos. Específicamente, el buque presenta cientos de inodoros rotos, una situación que se ha convertido en una de las historias más extrañas, vergonzosas y reveladoras de la historia militar estadounidense reciente. Entre los meses de febrero y marzo de 2026, mientras Estados Unidos e Israel llevaban a cabo una de las campañas militares más agresivas en Oriente Medio en una generación, el USS Gerald R. Ford copaba los titulares mundiales por una razón que ningún almirante, contratista de defensa o portavoz del Pentágono podría haber anticipado. Su sistema de alcantarillado estaba fallando catastróficamente. Cientos de los casi 650 inodoros del buque no funcionaban, obligando a los marineros a esperar hasta 45 minutos en fila para utilizar las instalaciones sanitarias. Se reportó que aguas residuales sin tratar se desbordaban por los pasillos del barco. Los técnicos de casco trabajaban en turnos de hasta 19 horas al día intentando mantener la fontanería funcional, mientras la Armada gastaba $400.000 por cada tratamiento de lavado con ácido solo para limpiar temporalmente las tuberías obstruidas. Esta situación fue aprovechada por adversarios geopolíticos. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán emitió una declaración afirmando que el Ford se había visto obligado a retirarse de la región, citando con regocijo la crisis del alcantarillado como prueba de la vacuidad del poder militar estadounidense. Los medios estatales iraníes apenas podían contener su satisfacción, declarando que el buque de guerra más caro del mundo no fue derrotado por misiles o drones, sino por un inodoro. El presente informe examina la historia completa de la crisis de los inodoros del USS Gerald R. Ford, analizando qué la causó realmente, por qué significativa más allá de lo absurdo de los titulares, qué revela sobre el proceso de adquisición que produjo un barco de $13.000 millones con un sistema de alcantarillado disfuncional, y cuál ha sido el costo humano más amplio para los marineros que han vivido esta situación. Precisando qué es verdad, qué está en disputa y qué significan realmente las afirmaciones de Irán cuando se miden contra la evidencia. Esta es una historia que combina ingeniería naval, fallos en la adquisición de defensa, resistencia humana, guerra de información y la incómoda pregunta de qué significa cuando el ejército más poderoso del mundo no puede mantener en funcionamiento la fontanería de sus barcos más caros durante un despliegue de combate. Antes de examinar la crisis, es necesario establecer qué es el USS Gerald R. Ford, porque la brecha entre lo que se suponía que debía ser y lo que ha experimentado en servicio es fundamental para entender por qué importa esta historia. El Ford, con número de casco CVN-78, es el buque líder de la clase de portaaviones Gerald R. Ford, sucesores de la clase Nimitz, que ha formado la columna vertebral
de la aviación de portaaviones estadounidense durante 50 años. Se colocó su quilla en 2009, fue votado en 2013 y comisionado en julio de 2017. Originalmente, se proyectó que el programa costaría aproximadamente $10.500 millones, pero la factura final ascendió a $13.300 millones, aproximadamente un 27% por encima del presupuesto. Lleva el nombre de Gerald R. Ford, el 38º presidente de los Estados Unidos y ex aviador de la Armada. La clase Ford fue diseñada para incorporar una notable variedad de nuevas tecnologías que la harían más capaz y fácil de operar que la clase Nimitz, y en papel tuvo éxito. La más significativa de estas innovaciones fue el sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves, conocido como EMALS, que reemplazó las catapultas de vapor que habían lanzado aviones de portaaviones durante 60 años por un sistema electromagnético mucho más preciso y controlable. También recibió el equipo de detención avanzado para reemplazar los sistemas de detención hidráulicos heredados. Se le dotó de un nuevo sistema de radar de doble banda que combina un radar de gestión de tráfico aéreo con un radar de búsqueda de volumen en un solo paquete integrado. La superestructura de su isla fue rediseñada y reposicionada para mejorar las operaciones de la cubierta de vuelo, y su planta de reactores fue rediseñada para producir el triple de energía eléctrica que un reactor de la clase Nimitz, anticipando las demandas energéticas de futuros sistemas de armas y sensores. En teoría, la clase Ford representaba un salto generacional en la capacidad de los portaaviones. En la práctica, la introducción simultánea de tantas tecnologías nuevas creó un buque que pasó sus primeros años de servicio en una lucha constante con sistemas que no funcionaban como se diseñaron. El EMALS no fue fiable en sus primeros años. El equipo de detención avanzado experimentó fallos frecuentes. El nuevo radar sufrió problemas de integración y el sistema de alcantarillado, que fue completamente rediseñado con respecto al diseño de la clase Nimitz, comenzó a causar problemas casi desde el momento en que el barco entró en servicio. El Ford llegó a la flota con 9 años de retraso respecto al calendario original y no alcanzó la capacidad operativa inicial hasta finales de 2021, 4 años después de su comisionamiento, e incluso entonces, los problemas continuaron. Para entender por qué los inodoros del USS Ford se han convertido en un problema tan persistente y costoso, es necesario comprender cómo se diseñó el sistema de alcantarillado del barco y qué salió mal con ese diseño. El Ford utiliza lo que la Armada llama un sistema de transferencia, contención y recolección por vacío, universalmente abreviado como VCHT. Este no es un concepto nuevo en la ingeniería naval. Los sistemas de alcantarillado basados en vacío han sido estándar en barcos grandes durante décadas. El principio es sencillo. En lugar de utilizar la gravedad y tuberías de gran diámetro para mover los desechos, un sistema de vacío utiliza diferenciales de presión de aire para succionar los desechos a través de tuberías de menor diámetro hacia tanques de recolección centrales, donde se retienen hasta que pueden ser descargados de acuerdo con las regulaciones ambientales. Las ventajas de un sistema de vacío son reales. Tuberías más pequeñas significan menos peso y más flexibilidad en el enrutamiento a través de un barco complejo. El sistema es autónomo y no requiere que el barco esté en ninguna orientación particular para funcionar correctamente. Y los sistemas de vacío diseñados y mantenidos adecuadamente pueden ser altamente fiables. Los problemas con el sistema VCHT del Ford se derivan de varias decisiones de diseño e ingeniería interconectadas que se agravaron entre sí de maneras que se hicieron totalmente evidentes solo bajo el estrés de un despliegue extendido real. El primer problema es el diámetro de la tubería. Múltiples informes, incluido un análisis técnico detallado por parte de consultores de ingeniería de defensa, han concluido que las tuberías VCHT del Ford
fueron diseñadas con un diámetro insuficiente para el volumen de desechos que debían procesar. El barco transporta aproximadamente entre 4.500 y 5.000 marineros, una población enorme que genera un volumen enorme de aguas residuales. Las tuberías que se instalaron para manejar ese volumen fueron, en la evaluación de múltiples ingenieros independientes, simplemente demasiado estrechas. Las consecuencias de las tuberías subdimensionadas son predecibles en retrospectiva, pero aparentemente no fueron modeladas adecuadamente durante la fase de diseño. Las tuberías estrechas se obstruyen más fácilmente y son más vulnerables al tipo de acumulación de calcio que ocurre cuando el agua con un contenido mineral significativo fluye repetidamente a través de un espacio confinado. Además, son más sensibles al uso inadecuado, como objetos que no deben desecharse por el inodoro, pero que inevitablemente lo son porque los seres humanos son humanos y ninguna cantidad de señalización elimina completamente el problema de los marineros que arrojan camisetas, cabezales de trapeador, productos de higiene y otros artículos no desechables en un inodoro cuando las opciones de eliminación son limitadas. El segundo problema es la naturaleza interconectada del sistema. A diferencia del diseño de los portaaviones de la clase Nimitz, donde el sistema de alcantarillado estaba dividido en múltiples zonas verdaderamente independientes para que un fallo en una sección no afectara a las otras, el sistema VCHT del Ford tiene una característica de diseño donde el fallo de una sola válvula puede deshabilitar todos los inodoros dentro de un departamento entero del barco. Este es un defecto de diseño de considerables consecuencias, ya que significa que lo que debería ser un incidente de mantenimiento aislado y manejable puede convertirse rápidamente en un escenario donde cientos de marineros en la misma área del barco no tienen instalaciones de inodoro que funcionen en absoluto. El tercer problema es la cuestión del acceso para el mantenimiento. Las tuberías VCHT del Ford pasan por espacios de difícil acceso para los equipos de reparación. En la clase Nimitz, el sistema de alcantarillado se diseñó considerando la mantenibilidad como una prioridad principal, reflejando décadas de experiencia operativa ganada con esfuerzo sobre lo que importa durante despliegues largos. El rediseño del Ford priorizó la optimización del espacio y la reducción de peso de maneras que hicieron la fontanería más compacta, pero significativamente más difícil de alcanzar cuando las cosas salían mal. El cuarto problema es el tratamiento de lavado con ácido, que ha sido la herramienta principal para limpiar la acumulación de calcio que causa las obstrucciones más severas y persistentes. La solución química ácida es altamente efectiva para disolver los depósitos de calcio que se acumulan en las tuberías con el tiempo, pero solo puede aplicarse de manera segura cuando el barco está atracado en un astillero adecuadamente equipado, porque el proceso requiere equipo especializado, eliminación controlada del producto de desecho altamente cáustico y acceso a secciones específicas del barco que no es práctico en el mar. Con un costo de aproximadamente $400,000 por tratamiento, este no es un procedimiento de mantenimiento que pueda realizarse de manera casual, y debido a que solo puede hacerse en puerto, el problema de la acumulación de calcio es uno que la tripulación en el mar puede gestionar, pero no resolver completamente. La crisis de los inodoros no surgió repentinamente a principios de 2026. Se había estado gestando durante años, pero alcanzó su fase más aguda y públicamente visible durante un despliegue extraordinario que comenzó en junio de 2025 y continuó a través de 2 extensiones ordenadas por el presidente Trump, mucho más allá de lo que la tripulación, los sistemas del barco o las familias de los casi 5.000 marineros habían anticipado. El USS Gerald R. Ford partió de la estación naval de Norfolk el 24 de junio de 2025 para lo que se describió como un despliegue programado regularmente. Estos despliegues suelen durar 6 meses, devolviendo los barcos y las tripulaciones a su puerto base para fin de año. La tripulación del Ford empacó para 6 meses, sus familias
planificaron para 6 meses y el programa de mantenimiento del barco se calibró para 6 meses. No resultó así. A finales de octubre de 2025, el Ford y gran parte de su grupo de ataque fueron redirigidos de su área de despliegue original al Caribe, mientras la administración Trump comenzaba a ensamblar la postura militar que eventualmente se utilizaría en la operación de Venezuela. La tripulación del Ford se enteró de que no estaría en casa para Navidad. En enero de 2026, el Ford desempeñó un papel central en las operaciones militares estadounidenses en Venezuela, que resultaron en la captura del presidente Nicolás Maduro. Los detalles de esas operaciones, incluidas las contribuciones específicas del portaaviones, siguen siendo clasificados, pero el Ford estuvo allí, realizando operaciones de vuelo, apoyando la misión y haciendo lo que los portaaviones están diseñados para hacer. Y luego, en lugar de ser enviado a casa después de completar esa misión, el despliegue del Ford se extendió nuevamente porque la guerra de Irán había comenzado el 28 de febrero de 2026 y Washington necesitaba al Ford en el Mediterráneo. Para cuando el Ford se dirigía hacia Oriente Medio a finales de febrero y principios de marzo de 2026, había estado en el mar durante aproximadamente 8 meses. Su tripulación había estado fuera de casa durante 8 meses y sus sistemas, incluido su sistema de alcantarillado, habían estado operando bajo estrés sostenido durante 8 meses, sin el mantenimiento en puerto que normalmente ocurriría en un ciclo de despliegue estándar de 6 meses. El Wall Street Journal, informando sobre la situación a finales de febrero, pintó un cuadro detallado del costo humano. Un marinero se había perdido la muerte de su bisabuelo. Otra estaba pensando en dejar la armada después de casi un año lejos de su hija pequeña. Múltiples marineros dijeron que la combinación de los inodoros rotos, el cronograma incierto para el regreso a casa y el peso psicológico de un despliegue extendido que seguía alargándose estaba afectando la moral de maneras que iban más allá del estrés normal del despliegue. El capitán David Scaroche, oficial al mando del Ford, reconoció la tensión en una carta a sus marineros escribiendo que cuando el país llama, la tripulación responde. Un reconocimiento de que estaba pidiendo mucho y que lo sabía. El Navy Times, citando documentos obtenidos a través de reportajes, confirmó que el Ford estaba promediando aproximadamente una llamada de mantenimiento relacionada con el alcantarillado por día durante su despliegue de 2025. Correos electrónicos internos obtenidos por NPR describieron 205 averías de inodoros en un lapso de solo 4 días. Desde 2023, el barco había solicitado asistencia externa de mantenimiento de alcantarillado 42 veces, con 32 de esas llamadas ocurriendo solo en 2025. El 24 de febrero de 2026, circuló material de archivo que mostraba aguas residuales sin tratar fluyendo por los pasillos del Ford en un evento significativo de desbordamiento. Las imágenes fueron tomadas por alguien a bordo y no fueron lanzadas oficialmente por la Armada. Mostraban agua y desechos moviéndose a través de los pasillos y provocaron una ola de cobertura mediática que transformó una vergüenza persistente de mantenimiento en una historia global. Los técnicos de casco responsables de mantener el sistema de alcantarillado trabajaban turnos de hasta 19 horas al día para mantener suficientes inodoros funcionales para satisfacer las necesidades básicas de la tripulación. Los marineros esperaban en filas de hasta 45 minutos para usar las instalaciones que aún funcionaban. El barco había sido construido con aproximadamente un inodoro por cada 7 u 8 marineros, una proporción que había demostrado ser inadecuada incluso bajo condiciones normales y que se volvió genuinamente insostenible cuando porciones significativas del sistema no funcionaban. El tránsito del Ford desde el Caribe hacia Oriente Medio incluyó una parada en la bahía de Suda, en Creta, en la isla mediterránea griega, a finales de febrero y principios de marzo de 2026. Esta parada fue operacionalmente significativa por múltiples razones. El presidente Macron de Francia se reunió con la tripulación del Ford durante la visita a Creta,
utilizando la ocasión para pronunciar un discurso enfatizando la solidaridad occidental ante la crisis de Irán. La visita generó una cobertura mediática significativa y fotografías del portaaviones atracado en la base griega que circularon ampliamente. Pero la parada en Creta fue también, según múltiples informes, una oportunidad para el mantenimiento de emergencia en el sistema de alcantarillado del Ford. La parada en puerto proporcionó la oportunidad de abordar algunos de los problemas de fontanería más agudos que no podían resolverse en el mar. Si fue posible algún tratamiento de lavado con ácido en la bahía de Suda, en lugar de en un astillero estadounidense totalmente equipado, no está confirmado públicamente, pero el momento de la parada, ocurriendo después del incidente de desbordamiento de aguas residuales del 24 de febrero, es consistente con un barco que necesitaba apoyo de mantenimiento basado en tierra antes de proceder a un teatro de combate activo. Los medios estatales chinos, en reportajes que fueron recogidos internacionalmente, notaron la parada en Creta y especularon sobre su propósito. El Global Times citó a analistas militares chinos diciendo que el despliegue extendido, más allá de los límites programados, combinado con el fallo de la tripulación en usar el sistema de inodoros de acuerdo con los procedimientos operativos, había socavado seriamente la efectividad de combate del barco. Este encuadre, enfatizando tanto el fallo de diseño como la contribución del comportamiento humano al problema, reflejaba el entorno de información más amplio en el que se estaba desarrollando la crisis de fontanería del Ford. Abordemos ahora la afirmación que se encuentra en el centro de esta situación, que el fallo de los inodoros obligó al USS Ford a retirarse. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán emitió una declaración en marzo de 2026 afirmando que el USS Gerald R. Ford había sido compelido a retirarse de la región. La declaración describió la partida del portaaviones de ciertas áreas operativas como prueba de lo que el CGRI llamó la vacuidad del poder militar estadounidense. Los medios estatales iraníes elaboraron extensamente sobre esta afirmación, conectando la crisis del alcantarillado con la narrativa más amplia del CGRI de vulnerabilidad estadounidense y resistencia iraní. La afirmación del CGRI destacó específicamente el desvío del Ford hacia una base estadounidense y describió lo que llamó los intentos desesperados del portaaviones por evitar navegar por el estrecho de Bab al-Mandab, la vía fluvial entre Yemen y el Cuerno de África, a través de la cual los buques deben pasar para entrar al Mar Rojo desde el sur. El estrecho había sido el sitio de ataques sostenidos de los hutíes contra el transporte comercial y militar durante todo el conflicto. El CGRI sugirió que las decisiones de enrutamiento del Ford reflejaban miedo a las capacidades de los hutíes más que planificación operativa. ¿Cuánta verdad hay en estas afirmaciones? La respuesta honesta requiere separar varias preguntas distintas. La primera pregunta es si el Ford se retiró en algún sentido militar significativo. La evidencia disponible no respalda esta caracterización. El Ford participó en la operación Epic Fury, lanzando aeronaves contra objetivos iraníes en las fases iniciales de la campaña. Continuó realizando operaciones de vuelo durante el periodo en que Irán afirmaba que se había retirado. La Armada de los Estados Unidos nunca confirmó ninguna retirada del Ford de su área operativa asignada en respuesta a amenazas o daños. Ningún reportaje independiente creíble corroboró la afirmación iraní de que el Ford había huido bajo presión. La segunda pregunta es si las decisiones de enrutamiento del Ford reflejaban preocupación por el estrecho de Bab al-Mandab y las capacidades de los hutíes. Esto es más matizado. El Bab al-Mandab es genuinamente peligroso para los grandes buques de guerra. Los hutíes habían demostrado su capacidad para atacar buques en el estrecho y el Mar Rojo con misiles antibuque y drones. Los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses habían estado realizando operaciones en el Mar Arábigo, en lugar del Mar Rojo,
precisamente porque el entorno de amenaza en el sur del Mar Rojo era lo suficientemente serio como para justificar precaución. Si el Ford eligió específicamente evitar el estrecho debido a la amenaza hutí o debido a su posicionamiento operativo en apoyo de la campaña de Irán, no está confirmado públicamente. La tercera pregunta es si la crisis del alcantarillado afectó las capacidades operativas del Ford. La posición oficial estadounidense, declarada por el teniente comandante David Carter del Comando de las Fuerzas de la Flota de Estados Unidos, fue que los problemas de fontanería no tuvieron efecto en la preparación operativa o la ejecución de la misión. Esta es la línea oficial estándar, y probablemente sea sustancialmente precisa en el sentido estricto de que el Ford pudo lanzar aeronaves, realizar operaciones de ataque y llevar a cabo su misión principal. Pero también es cierto que un portaaviones con cientos de inodoros que no funcionan, una tripulación trabajando turnos de 19 horas para gestionar una crisis de alcantarillado y marineros sufriendo los efectos en la moral de un despliegue de 8 meses bajo condiciones difíciles, no está operando en el pico de su efectividad. El costo humano de la situación fue real, incluso si no impidió que el barco completara sus misiones asignadas. La cuarta pregunta es la más importante, y es la que subyace tanto a la propaganda iraní como a la tranquilidad oficial estadounidense. ¿Qué revela realmente la crisis de los inodoros del Ford sobre el estado de la adquisición y preparación naval estadounidense? Porque esa pregunta tiene una respuesta que es incómoda independientemente del lado de la división geopolítica que se ocupe. La crisis del sistema de alcantarillado del USS Gerald R. Ford no es fundamentalmente una historia sobre inodoros. Es una historia sobre lo que sucede cuando se desarrolla un sistema de armas extraordinariamente complejo, bajo un proceso de adquisición que prioriza la introducción de nueva tecnología sobre la validación de esa tecnología bajo condiciones operativas. La clase Ford fue diseñada para incorporar más tecnología nueva simultáneamente que cualquier portaaviones estadounidense en la historia. El EMALS, el equipo de detención avanzado, el radar de doble banda, la nueva configuración de la isla, la planta de reactores rediseñada y, críticamente, el sistema de alcantarillado completamente rediseñado. Cada una de estas innovaciones era individualmente justificable por motivos técnicos. Juntas, crearon un barco que era esencialmente un prototipo, un buque en el que tantos sistemas eran nuevos y no probados en servicio operativo que los problemas inevitables de cualquier diseño nuevo se multiplicaron en cada sistema importante del barco simultáneamente. La decisión de la Armada de introducir todas estas nuevas tecnologías en el mismo casco, en lugar de incorporarlas incrementalmente a través de barcos sucesivos, como lo había hecho la clase Nimitz, fue impulsada por la lógica de costo-eficiencia. Se juzgó que desarrollar y probar nuevos sistemas a través de múltiples cascos era más costoso que concentrar toda la innovación en una sola clase nueva. En retrospectiva, esa lógica ha demostrado ser defectuosa. El costo de solucionar los problemas que surgieron, la falta de fiabilidad del EMALS, los fallos del equipo de detención, la crisis del alcantarillado, ha sido enorme, tanto financieramente como en términos de la preparación operativa del barco durante su vida de servicio temprana. El sistema de alcantarillado específicamente refleja una filosofía de diseño que priorizó la optimización del espacio y la reducción de peso sobre las lecciones que la Armada había aprendido operando los portaaviones de la clase Nimitz durante décadas. La mantenibilidad. La capacidad de una tripulación para acceder y reparar sistemas rápida y fácilmente bajo condiciones operativas se cambió por compacidad y ahorro de peso. El resultado
Fue un sistema que es más difícil de arreglar cuando se rompe y se rompe más a menudo que el diseño que reemplazó. El tratamiento de lavado con ácido de $400,000, que solo puede realizarse en puerto, es una ilustración particularmente cruda de este problema. Un sistema de alcantarillado para un barco que pasa la mayor parte de su vida en el mar debe ser mantenible en el mar. El sistema del Ford, en su forma actuales, no puede restaurarse completamente sin una visita a puerto y un procedimiento que cuesta casi $500,000. Eso no es una solución de mantenimiento, es un reconocimiento de diseño de que el sistema no fue diseñado adecuadamente para el entorno operativo que enfrentaría. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, GAO, el brazo de investigación del Congreso, ha publicado múltiples informes a lo largo de los años documentando los sobrecostos, los retrasos en el calendario y los problemas de fiabilidad que han caracterizado al programa Ford. Estos informes han estado disponibles para los formuladores de políticas de defensa durante años. Documentan en un lenguaje burocrático cuidadoso y medido exactamente el patrón de problemas que representa la crisis del alcantarillado. Nueva tecnología introducida más rápido de lo que podía ser validada. Problemas operativos que eran previsibles pero no prevenidos. Y un sistema de adquisición que luchó por aplicar las lecciones de la experiencia al diseño del barco que estaba destinado a reemplazar las lecciones de la experiencia. Detrás del análisis de ingeniería y la crítica de la adquisición está la realidad humana de lo que experimentaron entre 4,500 y 5,000 marineros durante 9 meses en el mar en un barco con un sistema de alcantarillado roto. Esperar 45 minutos para usar un inodoro no es una abstracción, es una humillación diaria y una carga operativa que recae con mayor fuerza sobre los marineros subalternos, que tienen el menor control sobre sus circunstancias y los menores recursos para afrontarlas. Es el marinero que necesita usar el baño antes de un turno en la estación de guardia y no puede, que llega tarde, que gestiona la consecuente conversación disciplinaria con un suboficial jefe. Es el marinero que está enfermo y necesita instalaciones que no están disponibles. Es la marinera navegando en un barco cuya proporción de instalaciones femeninas funcionales con respecto a las masculinas cambia impredeciblemente dependiendo de qué zonas del sistema estén operativas en un día dado. Los técnicos de casco que trabajan turnos de 19 horas para gestionar una crisis de fontanería son técnicos de casco que no están durmiendo, no se están recuperando, no están manteniendo el tipo de preparación física y mental que requieren las operaciones navales seguras. La propia investigación de la Armada sobre las pérdidas de aviones F-A-18 del USS Harry S. Truman durante su despliegue extendido en el Mar Rojo concluyó que el alto ritmo operativo y la fatiga de la tripulación fueron factores contribuyentes. La situación del Ford fue, según todos los informes, al menos tan estresante como la del Truman. El reportaje del Wall Street Journal, basado en entrevistas con marineros y sus familiares, capturó la dimensión humana con una especificidad que ninguna declaración oficial podría. El marinero que se perdió la muerte de su bisabuelo, la marinera pensando en dejar la armada en lugar de enfrentar otro despliegue como este. La imprevisibilidad, el no saber cuándo el barco finalmente volvería a casa, viendo retroceder la fecha esperada mes tras mes, fue descrita por múltiples marineros como más dañina psicológicamente que los despliegues en sí. La Armada tiene un problema de retención. El despliegue extendido del Ford, su crisis de alcantarillado y el patrón más amplio de sobreextensión operativa que ejemplifica, están contribuyendo a ese problema de retención de maneras que son difíciles de cuantificar, pero imposibles de ignorar. La marinera que deja la Armada debido a lo que experimentó en el Ford se lleva consigo años de entrenamiento, experiencia e institucional, que tomará años y un gasto significativo reemplazar.
Deberíamos abordar la dimensión de la guerra de información iraní de esta historia con la misma honestidad que hemos aplicado a las dimensiones de ingeniería y humanas. La afirmación de Irán de que la retirada del Ford fue forzada por una combinación de fallo de alcantarillado y miedo a las fuerzas iraníes y hutíes es propaganda. Está diseñada para servir a audiencias específicas, la opinión pública iraní, las fuerzas proxy iraníes y las audiencias internacionales simpatizantes con la narrativa del alcance imperial estadounidense, siendo resistido por fuerzas regionales decididas, más que para proporcionar un relato preciso de lo que realmente sucedió. El Ford participó en la operación Epic Fury, lanzó aeronaves, apoyó la campaña, no huyó. La afirmación iraní de una retirada militar no está respaldada por evidencia independiente. Al mismo tiempo, descartar la campaña de información iraní por completo sería un error, porque está operando en un entorno donde la crisis del alcantarillado del Ford ha proporcionado material genuinamente vergonzoso y genuinamente anómalo con el que trabajar. Un buque de guerra de $13,000 millones con inodoros rotos. Una tripulación que ha estado en el mar durante 9 meses y está considerando dejar la armada. Y un despliegue que ha requerido 2 extensiones ordenadas por un presidente que simultáneamente está pidiendo a esa tripulación que se prepare para un conflicto potencial con Irán. Esta no es la imagen que la armada más poderosa del mundo quiere proyectar, independientemente de si la cubierta de vuelo del barco sigue siendo funcional. La vergüenza es real. El impacto operativo de la crisis de los inodoros en la capacidad del Ford para llevar a cabo su misión principal fue, según el relato oficial, limitado. Pero la imagen, la historia, fue un regalo para cada gobierno y organización de medios en el mundo que tiene interés en desafiar la narrativa de la supremacía militar estadounidense. Y la imagen persistirá mucho después de que el Ford regrese a Norfolk, mucho después de que se repare el sistema de alcantarillado y los inodoros funcionen de nuevo. La historia del buque de guerra más caro del mundo y su fontanería rota durante un despliegue de combate será citada en análisis de la preparación militar estadounidense, en debates sobre la adquisición de defensa y en las campañas de información de los adversarios de Estados Unidos. Vale la pena detenerse para comparar la experiencia del Ford con la de despliegues de portaaviones estadounidenses anteriores, porque el contexto importa al evaluar cuán serio es realmente el problema del alcantarillado. Los despliegues extendidos no son nuevos para la fuerza de portaaviones estadounidense. Durante la Guerra Fría, los portaaviones pasaban regularmente de 7 a 8 meses en el mar sin el tipo de atención pública que ha atraído el despliegue del Ford. La diferencia no es la duración del despliegue en sí, aunque 9 meses es notablemente largo para los estándares contemporáneos. La diferencia es la combinación de factores. El fallo del sistema de alcantarillado coincidiendo con un despliegue extendido, coincidiendo con una operación de combate, coincidiendo con la campaña militar de más alto perfil que Estados Unidos había llevado a cabo desde la guerra de Irak. La experiencia de despliegue del USS Harry S. Truman en 2025 es instructiva para la comparación. El Truman perdió varios aviones F-A-18 durante operaciones contra los rebeldes hutíes en el Mar Rojo. Una investigación de la Armada citó el ritmo operativo y la fatiga de la tripulación como factores contribuyentes. El Truman fue eventualmente rotado a casa y reemplazado en el teatro. El Ford fue enviado para reemplazarla, pero en lugar de recibir el respiro de la presión operativa que se supone que proporciona una rotación de portaaviones, el Ford llegó al teatro ya con 8 meses de su propio despliegue, con una tripulación fatigada y un sistema de alcantarillado con fallos. El patrón de despliegues sobreextendidos que afecta a múltiples portaaviones simultáneamente refleja un problema estructural más amplio en el tamaño de la flota de portaaviones de la Armada y su postura de preparación. La Armada de los Estados Unidos opera actualmente 11 portaaviones.
En cualquier momento dado, una porción significativa de ellos se encuentra en varias etapas de mantenimiento, reacondicionamiento o entrenamiento que impide su despliegue inmediato. El número efectivo de portaaviones disponibles para despliegue operativo en cualquier momento dado es considerablemente menor que 11. Cuando múltiples crisis simultáneas exigen presencia de portaaviones, tensiones en Ucrania que requieren presencia europea, preocupaciones sobre China que requieren presencia en el Pacífico, operaciones en Oriente Medio que requieren presencia regional, las matemáticas se vuelven desafiantes. Y la solución, históricamente, ha sido extender los despliegues de los portaaviones que ya están en posición. El sistema de alcantarillado del Ford se puede arreglar. Los problemas técnicos específicos, tuberías subdimensionadas, acumulación de calcio, acceso insuficiente para el mantenimiento, no están más allá de la capacidad de los ingenieros navales estadounidenses para abordarlos. La pregunta es si se abordarán adecuadamente con el tipo de atención sostenida e inversión que requiere un problema sistémico, o si la Armada devolverá el barco al servicio con correcciones temporales que permitan que el problema vuelva a ocurrir en el próximo despliegue extendido. La Armada ha sabido de los problemas del sistema VCHT durante años. Los correos electrónicos internos que documentan 205 averías en 4 días no son un descubrimiento nuevo. Las 42 llamadas de mantenimiento externo desde 2023 no son un descubrimiento nuevo. La insuficiencia del diámetro de la tubería para el tamaño de la tripulación no es un descubrimiento nuevo. Lo que ha faltado no es información, sino prioridad. La voluntad institucional de invertir el tiempo, el dinero y el acceso al astillero necesarios para reconstruir fundamentalmente el sistema, en lugar de aplicar el tratamiento temporal de lavado con ácido que mantiene el problema manejable sin resolverlo. También se necesitan reformas más amplias en el proceso de adquisición y mantenimiento de la clase Ford. Las lecciones de la primera década de servicio del Ford deberían incorporarse sistemáticamente en el diseño y construcción de sus barcos hermanos, el USS John F. Kennedy, el USS Enterprise y el USS Doris Miller, todos los cuales se encuentran en varias etapas de construcción o comisionamiento. Si esas lecciones se han aplicado de maneras que eviten que el Kennedy sufra los mismos problemas de sistema de alcantarillado que el Ford, es una pregunta que se responderá a medida que esos barcos entren en servicio operativo. Y la cuestión de la duración del despliegue, de si los despliegues de 9 meses de barcos con problemas de mantenimiento conocidos en teatros de combate activos son una gestión aceptable de los recursos humanos y materiales de la Armada, merece una atención seria del Congreso, del jefe de operaciones navales y de un secretario de Defensa, cuyas declaraciones públicas se han centrado en victorias operativas más que en las condiciones bajo las cuales se están logrando esas victorias. Comenzamos hoy con el buque de guerra más caro jamás construido y un inodoro. La brecha entre esas dos cosas, entre la encarnación de $13,000 millones de la supremacía naval estadounidense y la fontanería rota que la convirtió en un chiste global, es la brecha en la que vive toda esta historia. El USS Gerald R. Ford no se retiró debido a un inodoro. No fue derrotada por Irán, ni por los hutíes, ni por el estrecho de Bab al-Mandab. Sus marineros lanzaron aeronaves, volaron misiones de combate y cumplieron con sus deberes bajo condiciones que eran genuinamente difíciles. Eso debe ser reconocido claramente y sin reservas. Pero la crisis de los inodoros no es solo una anécdota vergonzosa. Es una ventana a un conjunto de problemas sistémicos en adquisición naval y la gestión del despliegue, en el trato a los marineros que llevan el peso de los compromisos militares estadounidenses, que merecen un examen honesto, precisamente porque existen a la sombra de las capacidades extraordinarias que representa el poder naval estadounidense. La armada más poderosa del mundo debería ser capaz de mantener en funcionamiento los inodoros de sus portaaviones insignia. El hecho de que no pueda
Y que el fallo de esos inodoros haya proporcionado a los propagandistas de Irán material que se utilizará durante años, no es principalmente una historia sobre fontanería rota, es una historia sobre la brecha entre la ambición institucional y el seguimiento institucional. Sobre lo que sucede cuando las personas responsables de construir y mantener los instrumentos del poder estadounidense optimizan para las especificaciones de los titulares y subinvierten en los sistemas poco glamorosos que hacen esas especificaciones habitables para los seres humanos que los operan. $13,000 millones para el casco, $400,000 para desatascar las tuberías, 9 meses en el mar para 5,000 marineros que no firmaron para esto. Esa es la verdadera historia del USS Gerald R. Ford. Y importa más que la propaganda iraní que la rodea.